La historieta. ¿Qué es? Es un medio expresivo en el que se combinan de manera integrada las imágenes fijas y el texto lingüístico. Es una historia ilustrada cuya acción se sucede en diversas viñetas. El origen de la historieta. A partir de 1893, el 9 de abril, apareció la primera página de historietas en el periódico The New York World o The New York Journal, con un personaje llamado The Yellow Kid, un chico vestido con un camisón amarillo, donde su autor, Richard Colt, escribía los textos que quería narrar en su historieta. La viñeta pasó a ser tira o historieta, donde los textos estaban integrados en la viñeta como letreros, inscripciones en las paredes. En el camisón del personaje, como antes lo mencioné, se llegó a incluir el texto. Más adelante, la forma de incluir este texto fue el globo. El origen. En el The Yellow Kid se dan por primera vez las tres condiciones que permiten identificar al cómic como lo conocemos hoy en día. La primera es la sucesión de imágenes consecutivas para formar un relato. La segunda, la permanencia de al menos un personaje a lo largo de una serie. Y la tercera, la integración del texto en la imagen. En España, en el año de 1917, se creó la revista infantil TVO, y de ahí el término tebeos para los cómics en España, cuando el cómic cobra mayor importancia. En el año de 1933 se crean Mortadelo y Filemón y se perfecciona el formato apaisado, es decir, un cuadernillo rectangular y horizontal, con personajes como el guerrero del Antifaz en 1944 y el Capitán Trueno en 1956. En Colombia, en 1924 surge el personaje Mojicón, considerado el primer cómic colombiano. Su autor fue Adolfo Samper. Copetín. En el año de 1962 comienza a publicarse en el diario El Tiempo de Bogotá la tira cómica más popular y representativa de Colombia, Copetín, de Ernesto Franco, publicada desde el año de 1962 hasta 1994. Sape Pelele fue una historieta creada en 1993 por Diego Cardona y Max Milford en Medellín, usando el formato de revista, tratando el tema de historietas y parodias de cine y de televisión. Las características de la historieta: el contenido narrativo, el lenguaje texto icónico, el código específico, la comunicación masiva y el propósito de entretenimiento. Los elementos del cómic: el lenguaje visual, que está conformado por la imagen, el lenguaje verbal, conformado por la palabra, y los signos convencionales. El lenguaje visual está compuesto por los siguientes elementos: la viñeta, el encuadre, los planos, los ángulos, los formatos y el color. La viñeta es cada cuadro de la historieta. Allí, como lo podemos ver, se encuentra la imagen y el texto. El encuadre. El encuadre es seleccionar la parte de la realidad que convenga a nuestra historieta para introducirla en las viñetas. Es decir, como si tuviéramos una cámara fotográfica, el encuadre es esa imagen que podemos observar a través del lente de nuestra cámara. Los planos. Existen diferentes planos que se utilizan dentro de una historieta. El gran plano general describe el escenario donde transcurre la acción. Los personajes apenas se perciben. El plano general da referencias sobre el ambiente y el personaje cobra su protagonismo. Se muestra de pies a cabeza. El plano americano. El plano americano es un plano que corta el personaje de las rodillas hacia arriba, hacia la cabeza. El plano americano lleva este nombre ya que fue creado por los historietistas americanos
destacando la parte de las rodillas hacia arriba, ya que en las historietas del western americano ellos pretendían que se cobrara más importancia en el dibujo, pues las famosas pistolas y revólveres de los personajes del western americano. Otros planos que encontramos: el plano medio largo, que corta el personaje por las caderas; el plano medio, que corta el personaje por la cintura; y el plano medio corto, que corta al personaje por el pecho. El primer plano muestra al personaje a partir de los hombros, destacando la cabeza y su rostro. El primer plano muestra el espacio que hay entre la frente y la barbilla del personaje, destacando los aspectos faciales y expresivos del personaje. Y el plano detalle muestra una gran parte del cuerpo humano o un objeto importante en la escena para destacar la narración. Los ángulos de visión. Los ángulos de visión son el punto de vista desde el que se observa la acción. Tenemos el ángulo de visión frontal o medio, donde la acción ocurre a la altura de los ojos. El plano en picado, la acción es representada de arriba hacia abajo, y el contrapicado, la acción es representada de abajo hacia arriba, destacando quizá a un personaje. Los formatos. El formato de modos de presentar las diferentes viñetas en el papel. Tenemos el formato circular, el formato cuadrangular, un formato triangular, un formato rectangular horizontal y un formato rectangular vertical. Encontramos aquí diferentes formatos en algunas historietas. El color. El color es de gran importancia en el desarrollo de las historietas y depende del autor lo que quiera destacar para cada una de sus historias. En la primera observamos que el color rojo es un aspecto simbólico en esta viñeta entre el color blanco y negro. Y en la ilustración del lado derecho encontramos que el color está usado para reforzar el ambiente de la discoteca en el que se desarrolla la narración. El lenguaje verbal: se utiliza el bocadillo, la cartela, el cartucho, la onomatopeya y las letras. El bocadillo es el espacio donde se colocan los textos que piensan o dicen los personajes. Tienen dos partes, el globo y el rabillo o delta. Encontramos diferentes bocadillos según el sentimiento que expresen. Una voz baja o susurro, encontramos un bocadillo de líneas entrecortadas. Una voz fuerte o gritos. El habla normal de los personajes. El pensamiento, que parece un bocadillo pero en forma de nube, y una voz temblorosa. Un bocadillo dentro de otro bocadillo indica las pausas que hacen los personajes en su conversación. Cuando aparecen varios deltas en un globo, indica que el texto es dicho por varios personajes. Bocadillo en off. Cuando el delta señala un lugar fuera de la viñeta, indica que el personaje que habla no aparece dentro de la viñeta. La cartela o línea narrativa es la voz del narrador. No se pone en la imagen, sino en la parte superior e inferior de la viñeta, y generalmente es de forma rectangular. El cartucho es un tipo de cartela que sirve de enlace entre dos viñetas consecutivas. El espacio de la viñeta está totalmente ocupado por el texto o palabras. Las onomatopeyas es la imitación de un sonido o ruido de la realidad y puede estar dentro o fuera de un globo. Aquí vemos diferentes ejemplos.
Las letras. El tipo de letra más usado es la imprenta mayúscula. Según las características de los personajes y el tono de voz empleado, se usan diferentes tipos y estilos de letras. Si el personaje habla en voz alta, la letra tendrá un mayor tamaño que si dice algo en tono confidencial. Si el personaje está cantando, las letras tendrán un ritmo ondulante y se complementan con signos musicales. Los signos convencionales que encontramos dentro de las historietas es la metáfora visual, las figuras o líneas cinéticas y los signos de apoyo. La metáfora visual es una convención gráfica, es decir, una norma para expresar una idea a través de una imagen. Una bombilla indica que el personaje ha tenido una idea brillante. Un tronco de sierra indica que el personaje está profundamente dormido, o un corazón indica que el personaje está enamorado. Figuras o líneas cinéticas es otro signo convencional que ofrece la ilusión de movimientos a través de la utilización de rayas, curvas, nubes de polvo, piedras en el aire, etc. Los signos de apoyo sirven para enriquecer la expresión de los personajes de una historia. Por ejemplo, un signo de admiración sirve para indicar sorpresa, un signo de interrogación sirve para expresar dudas. El uso de varios signos unidos sirve para dar más importancia en la expresión de los personajes. Agradecemos a Nelson Sancristo, un profesor, usuario de SlideShare, por esta presentación.